también las pláticas que se dan aquí en el Centro SAI casi siempre giran alrededor de dos temas principales: la esclavitud y la liberación del ser humano. ¿Por qué se dice que somos esclavos y requerimos obtener la liberación? Pues somos esclavos en el sentido de estar en manos del destino, del karma o de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. La unión entre el espíritu y la materia, que constituyen el cuerpo sutil, es el factor esclavizante. Este cuerpo sutil, compuesto de mente y aliento vital, es lo que ata el Atma al cuerpo. El Atma se reabsorbe en la conciencia corporal y se confunde con ella. Así nace la sensación de que uno es el cuerpo, sujeto a nacimiento, enfermedad y muerte. La esclavitud viene a ser esta identificación con el cuerpo y la mente. Al reflexionar acerca de esto, vemos que nada importante de nuestras vidas dependió de nosotros. Por ejemplo, yo no escogí a mis padres, mi familia, el país, las características propias, el grado de inteligencia que tengo. En nada de eso tuve opción alguna. En ese sentido somos esclavos. La liberación se refiere a las estrategias y prácticas en general que nos van a liberar de dicho estado de esclavitud, hasta culminar en el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Siendo estudiante, durante las vacaciones, cuando iba a mi casa, yo acompañaba a mi madre a un banco regional donde tenía ahí asuntos que arreglar. Ahí conocí al dueño del banco y a veces iba yo solo con algún encargo de mi madre. Un día me contó cómo llegó a ser el dueño del banco. Empezó desde adolescente en el área de limpieza y poco a poco fue ascendiendo hasta que 15 años después, a pesar de no haber estudiado más allá del tercer año de primaria, llegó a ser el dueño del banco. Ahorraba, invertía, muchas cosas me contó. Y una vez me confió el secreto de su éxito. Y entre muchas otras cosas me dijo, así como algo que lo repetía mucho cuando hablaba conmigo, me dijo, un secreto, según él: no quiero que me den, sino que me pongan donde haya. Donde hay. Esa era una cosa muy importante para él. Pues así también, al igual que esta persona, para obtener la felicidad que deseamos todos, requerimos buscarla donde se encuentra, en vez de buscarla en donde no existe. Hay muchas historias que ilustran esta situación. Está la historia de ese discípulo que va con su maestro en peregrinaje por varios lugares de su país, de la India, y una vez llegan a una pequeña ciudad y se hospedan en un hotel, y el discípulo va al mercado a comprar comestibles, y al poco rato regresa eufórico, corriendo con su maestro, y le dice, lleno de alegría, que han llegado a la ciudad ideal. Resulta que en esa ciudad, cada cosa, lo que fuera, se podía comprar con tan solo unos pocos centavos.
De inmediato el maestro empezó a empacar sus cosas y le dice al discípulo: vámonos lo más rápido posible. Esta ciudad es del demonio. Si nos quedamos aquí, vamos a tener graves problemas. El discípulo rehúsa acompañarlo, pues piensa que su maestro es un tonto al no aprovechar esta gran oportunidad de vivir como reyes, haciendo el mínimo esfuerzo. El maestro termina yéndose solo. En la ciudad no había ningún orden y todo estaba al revés. Era la ciudad de la ignorancia, del placer y el dolor. Pasaron los días y los meses y el discípulo poco a poco fue cambiando, transformándose, dejó de meditar y de hacer todas las prácticas que le había puesto su maestro, se puso gordo y vivía aparentemente muy feliz. Pero un buen día, la barda de una casa se derrumbó encima de un peatón, el cual quedó lisiado. Este presentó una demanda y el rey, que personalmente impartía justicia, mandó llamar al dueño de la casa. Este dijo que no era su culpa, sino del arquitecto que construyó la barda. Pues de inmediato mandaron detrás llamar al arquitecto, y el arquitecto les dijo que tampoco era su culpa, que era culpa en todo caso del albañil, que no había puesto bien los ingredientes, la mezcla, etc. Así que pues era culpa del albañil. Y el albañil, una vez que estuvo ahí ante el rey, dijo que tampoco era su culpa, que mientras él hacía su trabajo, enfrente estaba una casa con una bailarina que hacía sus ejercicios y él se distraía. Entonces, pues mandaron por la bailarina y decidieron que esa era la culpable y le pusieron el cuello de la horca, pero esta tenía el cuello tan delgado que el nudo de la horca se le resbaló y no la pudieron ahorcar en ese momento. Entonces fueron ante el rey, que ya había terminado de impartir justicia, iba a empezar a comer sus alimentos y pues lo estaban disturbando. Entonces, muy enojado, les dijo: pues encuentren a alguien a quien le quede el nudo. Y entonces los asistentes fueron por todas partes y se acordaron del discípulo que ya estaba gordo y que tenía el cuello muy ancho, así que lo arrestaron y decidieron que lo iban a colgar a él. Él se defendió diciendo que no tenía nada que ver, que no era su culpa. Pues sí, pero el nudo te queda perfecto. Entonces, al punto de ir a colgarlo, se presentó el maestro, que con un sexto sentido supo de los problemas que estaba pasando su discípulo, y él se ofreció a ser ahorcado él mismo, que lo ahorcaran a él. Entonces entabló una discusión ahí entre el discípulo y el maestro, y fue tanto el alboroto que el rey mismo se enteró y fue al lugar de la horca y tuvo la curiosidad por saber por qué razón quería él ser ahorcado cuando a él no le tocaba, no era el culpable. Entonces el maestro explicó y le dijo que el que muriera en ese preciso momento, en ese lugar específico, en su siguiente vida sería un gran emperador de todos los alrededores. Entonces el rey mismo dijo: no, que me ahorquen a mí. Y entonces, ante el asombro de todos, decidieron, y todos estuvieron de acuerdo, ahorcar al rey. Y el rey fue ahorcado, y el discípulo y el maestro pues se fueron tan pronto como pudieron de aquella ciudad donde no se encontraba la felicidad. Pues así
debido al estado de ignorancia y a la falta de discernimiento, buscamos la felicidad en donde no existe. Y por supuesto, nunca la encontramos. Sai Baba lo compara diciendo que debemos trepar a la palmera real, a coger los cocos reales, en vez de subir a la palmera hecha de sombra, a tomar los cocos de sombra. Y lo primero que requerimos es darnos cuenta de que el lugar en el que ahora nos encontramos es un lugar de sufrimiento. Vivimos en la ciudad de la ignorancia, del placer y el dolor, en la cual jamás vamos a encontrar la felicidad. Y mientras vivamos en ella, estamos condenados a sufrir. El lugar es parecido a una prisión de la que hay que escapar a como dé lugar, al igual que el maestro del cuento que huyó lo más rápido posible. Y el error que uno comete es creer que la ilusión o ignorancia que lo aquejan no tiene nada de malo, y piensa que las cosas no están tan mal. Es más, piensa que las cosas están bien como están. Estamos muy conformes y contentos con nuestra situación. Y esto pues es un tremendo desvarío. Por lo tanto, uno no hace ningún esfuerzo importante, serio, para acabar con dicha ignorancia. Nadie hace esfuerzos en ese sentido. Si pienso que la prisión en que me encuentro, este complejo cuerpo-mente, no me parece tal, no me parece prisión, y hasta la considero una mansión cómoda y hermosa, entonces no hay razón para escaparse de ella y buscar la liberación. En síntesis, la identificación del yo universal con el cuerpo y la mente es la causa de la ignorancia. Convierte al yo en ego. El ego es la causa de todos los males. Es cierto que debemos cuidar el cuerpo, pero la vida no debe basarse en el apego al mismo. Una vez que comprendo todo esto, ya no me dejo engañar y arrastrar por los espejismos de la felicidad. Dejo de buscarla en donde no existe y la empiezo a buscar en donde sí se encuentra. Con este fin, bajo la guía de mi maestro espiritual, creo una estrategia eficaz para escaparme de dicha ignorancia o prisión hasta obtener la liberación o la verdadera felicidad. De tal manera, esta concientización de vivir aprisionado, sin libertad, es el primer paso que me va a dar la fuerza para hacer los esfuerzos y sacrificios necesarios. Todas estas consideraciones se refieren al tema de la esclavitud. En cuanto al segundo tema, el de la liberación, ¿qué podemos comentar? Pues un camino sencillo y directo es el de la entrega a Dios o al Maestro. La fe y confianza en Él. Sai Baba decía, no sigas al cuerpo, es como una burbuja, en cualquier momento va a reventar. No sigas a la mente, es como un mono loco, y no solo loco, intoxicado. Sigue a la conciencia. Esta conciencia viene a ser Dios o el Maestro, porque el Maestro es uno con Dios o con la conciencia, y si no lo es, no es un Maestro, es solamente un instructor espiritual. Pero, ¿qué es la liberación? Es la realización de que uno no es el cuerpo ni la mente,
sino el atma o conciencia absoluta. Según Sai, la liberación está al alcance de todos. Cuando pensamos en estos temas, pues decimos, eso no es para mí, la liberación, esas cosas. Pero él decía que la liberación está al alcance de todos. No es una cuestión de preparación académica o de erudición, de estatus social, de género o de raza. Más bien, decía, es una cuestión de necesidad. ¿Qué tanta necesidad tengo de esa libertad? De la liberación. Por eso él decía, no quiero que me adoren o reverencien, sino que me necesiten. Mientras que la mayoría busca la paz y la felicidad efímeras del mundo, solo unos cuantos buscan la verdadera felicidad y paz permanentes. La liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Liberación en sánscrito se dice moksha, y moksha proviene de moja y kshaya, que significan la conquista del apego. El apego o moja está presente en todos los seres vivientes. Todos tenemos apego al yo soy el cuerpo. Por eso no queremos morir. En cambio, el sabio ni desea vivir ni desea morir. No tiene apegos o deseos. Cuando el apego o moja se elimina, puede alcanzarse moksha. La liberación es la eliminación de moja, el apego. Ahora bien, cuando hablamos del apego, siempre nos referimos al apego que sentimos por los objetos que nos rodean. Y nos olvidamos que el cuerpo también es un objeto. No lo tratamos como un objeto. Y entonces decimos, fulano o fulana está muy apegado a su esposo o a sus hijos, al coche, la casa, a su reputación y así muchas cosas. Pero nunca pensamos en el cuerpo como otro objeto al que también estamos apegados. Decimos fácilmente, yo no soy el cuerpo, no soy la mente, pero mi apego al cuerpo no lo discuto y nunca lo pongo en frente para analizarlo. Entonces estamos apegados al cuerpo y en los hechos nos consideramos como yo o mí mismo, como ego, como yo personal, no el yo universal ni el yo Dios. Así pues, desapegarnos de lo efímero y cambiante y lograr la liberación es muy útil. Para lograr esto, desapegarnos de lo efímero y cambiante, es muy útil partir de la experiencia que tenemos de sentir que uno es el cuerpo, al que está apegado en forma casi indisoluble. Desde ahí debe partir el trabajo espiritual. Esto es de suma importancia porque si me doy cuenta plena de este apego al cuerpo, el principal de todos los apegos, entonces haré algo al respecto. Además, la unión al cuerpo o el apego al cuerpo me produce tensión. Por eso siempre tengo tensión, nerviosismo y temor, porque mi suerte está ligada con el cuerpo. Por eso siento temor a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, los cuales son condiciones que afectan al cuerpo. El cuerpo sí se va a enfermar y sí se va a morir. Y yo, como estoy ligado con él, pues sufro y estoy todo el tiempo estresado y nervioso. Así que el darme cuenta de todo esto va a producirme la imperiosa necesidad de separarme
y desapegarme del cuerpo que poseo. Sai Baba dice que el verdadero término de moksha, el sentido del término moksha, es la liberación de la esclavitud de los impulsos o vasanas. Las tendencias o impulsos que todos tenemos, que no producimos nosotros, simplemente surgen, son de dos tipos: benéficos o malvados, los impulsos. Las tendencias benéficas se hallan saturadas de virtud. En cambio, las tendencias malvadas nutren la mente y la hacen voluble e inestable e incontrolable, y refuerzan y extienden el deseo del placer sensual o material. Si promovemos y cultivamos los impulsos benéficos, ellos se convertirán en semillas secas que nunca podrán germinar. Si ustedes se adhieren a los impulsos benéficos, podrán fácilmente adquirir la sabiduría divina. Estos impulsos benéficos se caracterizan por actividades tales como la asociación con los hombres buenos, santos, la reverencia hacia las personas grandes, el trato con todos ellos, el seguir sus consejos. Por ejemplo, el venir al centro Sai y participar en las actividades del centro son impulsos benéficos. La caridad, la fortaleza, el amor, la paciencia, la verdad, todos estos son impulsos puros que surgen en nosotros. Pero también surgen las tendencias impuras, y estos nos conducen a vicios como el ansia de ver cosas que agradan a los sentidos más bajos. Entonces, Swami menciona las películas, a comer platillos saturados de características rayásicas, como la carne, el pescado, a beber intoxicantes que arruinan la personalidad, desarrollando pues todas las tendencias y los impulsos negativos que surgen en nosotros. Todo esto en el libro Dhyana, ahí hay un capítulo muy extenso donde Sai Baba menciona este asunto de las tendencias o los impulsos que surgen en nosotros. Pues todos estos impulsos los atan a la rueda de nacimientos y muertes y los sujetan a las cosas del mundo. Incluso las tendencias benéficas, pero esas se convierten en semillas secas que no germinan. En cambio, las otras siempre están proliferando. Y ya para concluir estas ideas acerca de la liberación y la esclavitud, dice Sai Baba: nadie puede liberarlos porque nadie los ha atado. El pájaro milano es perseguido por los cuervos mientras lleva el pescado en el pico. Él se retuerce y gira en el cielo tratando de evadir a los cuervos que intentan quitarle el pescado. Cansado al fin, lo deja caer. En ese momento queda libre. Por eso renuncien al apego a los sentidos y entonces el dolor y la preocupación no podrán atormentarlos más. El milano va a posarse en un árbol, alisando sus alas y gozando de su felicidad. Ustedes también pueden ser así de felices si sueltan el pescado que tienen en el pico. ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿No? ¿Chuba?
Bueno, Zaira.